¿Se viene o no una nueva recesión en los Estados Unidos? Estos son parte de los titulares que hemos visto en muchos de los artículos periodísticos, sobre todo financieros, en los últimos meses, sumado a la guerra comercial ya declarada prácticamente con China, con un gobierno chino dispuesto a sentarse a negociar. Vamos a ver cómo eso se desarrolla. En el video anterior lo que estábamos viendo es un poco la resiliencia del consumidor norteamericano y estamos en plena temporada de balance. Temporada de balances que ya está a punto de terminar y la semana esta que pasó tuvimos balances realmente muy importantes de las grandes tecnológicas, pero también de otras compañías. Y hoy vamos a dar tres ejemplos claros para ver cómo fueron esos tres primeros meses por parte del consumidor, si este consumo todavía se va manteniendo en el tiempo y cuáles son las expectativas de una posible recesión. Vamos a hablar de la primera compañía que ya la hemos mencionado bastante en este espacio, pero hace un poco a la cuestión sobre lo que tiene que ver con el retail, con el consumo discrecional, que es Amazon. Vamos a ver en esta placa, en esta primera placa, cómo son o cómo fueron las ventas netas que aumentaron un 9% en promedio en el último trimestre, el primer trimestre del año, un 8% en los Estados Unidos y un 5% a nivel global si tomamos el tipo de cambio entre monedas, con una nube, con un servicio de nube AWS que venía creciendo en el último tiempo, o por lo menos en todo lo que fue 2022, 2023, ganando muchísimo terreno, creciendo al 30%. Hoy ese crecimiento, como vimos en el último informe de Amazon, viene siendo algo más razonable, un crecimiento que viene decayendo, pero importante al fin, que es del 17%, que de nuevo es el segmento de mayor crecimiento para el negocio. Sigue ganando margen operativo, que eso es un dato muy importante en cuanto al negocio. El margen operativo, si uno compara trimestre contra trimestre, o sea, interanualmente, respecto del primer trimestre del año pasado, tenía un 37,5% en el primer trimestre del 2024, un 39,5% de margen operativo, solamente lo que es el servicio de AWS. Esto quiere decir que si bien hay una baja en el crecimiento de los ingresos, ¿no? Y esta cuota de mercado que cada vez obviamente se va achicando porque hay competidores como por ejemplo Azure o como por ejemplo la nube de Google, por ejemplo, que tiene, son las tres servicios de nube más importantes del mundo, por lo menos para la economía norteamericana, y que tiene, como les decía, un crecimiento que va, es un crecimiento que va decayendo, pero ganando en márgenes, y eso quiere decir que el negocio se está volviendo operativamente mucho más eficiente. Eso es un dato que me llamó la atención viendo el balance. También en esta segunda placa vamos a ver cómo, así como se dio en el 2023 una disminución del flujo de caja libre, producto de la cantidad de dinero que se está aportando, las grandes tecnológicas están aportando a la innovación, al desarrollo, sobre todo con la estructura de datos para poder hacer frente a la inteligencia artificial, ¿no? Ese es un campo realmente donde vemos tanto Google como Microsoft con anuncios de arriba de los 60.000 millones de dólares como parte del capital que van a aportar a estas nuevas estructuras y la necesidad de estos volúmenes de dinero tan importantes. En esta segunda placa, como les decía, vemos un flujo de caja libre, que ese es el dato que a mi entender es el que llamó mucho la atención, es el que primero impacta porque hubo una reducción del flujo de caja libre a la mitad, ¿no? Venía en el rango de, por ejemplo, para el primer trimestre del año pasado en 50.000 millones de dólares, algo que se vio reducido prácticamente a la mitad, ¿no? Estamos en un 48% de reducción respecto del año pasado. Y esto explica la cantidad de dinero que tienen que aportar estas grandes compañías que tienen el cash suficiente y que lo necesitan aportar para obviamente no quedarse atrás. Así que un poco la explicación de ese 4% que estuvo bajando post balance, a mi entender, tiene que ver en parte con esta reducción del flujo de caja libre, que en el tema de Amazon los inversores siempre miramos mucho y hoy por hoy es un termómetro de cómo podemos entender cómo están invirtiendo las compañías. Es una estrategia que ya utilizó en el 2023 con un flujo de caja libre que lo veíamos decayendo y que solamente tenía que ver con el desarrollo y una estructura que iba creciendo en cuanto a almacenes en distintas partes del mundo para poder tener el récord, que eso también lo mencionan en el balance, récord de entregas en cuanto a el servicio rápido Prime, que es el que tiene Amazon, en cuanto uno puede pagar una membresía,
uno se suscribe y tiene los envíos de los productos mucho más rápido respecto al servicio de retail, ¿no? Obviamente de venta de productos. ¿Qué es lo que se viene para Amazon? Se vienen los aranceles, se vienen negociaciones, como les decía al principio del video. ¿Cómo eso puede impactar? Bueno, hace muy poquito salió un informe de UBS, que es el Banco Suizo, un informe para inversores, en donde explicaban que se está estimando que un 50% de los productos vendidos justamente en Amazon van a enfrentar algún tipo de aumento de precio respecto de los aranceles. Por eso es muy importante las negociaciones que se lleven a cabo y eso va a impactar claramente en las próximas ventas. Vamos a ver cómo justamente llegan los próximos balances de los próximos trimestres, donde vamos a ver un impacto mucho más real de ese aumento. Vamos a ver si los comerciantes chinos, también los fabricantes, están aumentando un poco atajándose o como cobertura sobre este tipo de aumento de los aranceles que ya vienen en escalada, por supuesto, ¿no? A la espera de las negociaciones que les decía. La orientación y las perspectivas de la compañía para el segundo trimestre, se va a esperar que haya ventas que estén rondando entre el 7 y el 11%, un rango normal para una empresa tan importante y que es lo que viene creciendo en los últimos trimestres. Y acá sí, la empresa empieza a mencionar y a atajarse, digamos, básicamente un poco lo que tiene que ver con el tema aranceles, ¿no? Que los ingresos operativos, una cosa es el tema de balance y otra cosa son los ingresos operativos. O sea, claramente le tenemos que descontar el costo de venta. Y esos ingresos operativos, la empresa los está estimando entre 13.000 y 17.500 millones de dólares. El piso de 13.000 millones de dólares, muy por debajo de los 14.700 que tuvo en el segundo trimestre del 2024. O sea, ya está estimando y ya por lo menos están tomando cobertura sobre lo que puede llegar a pasar con el costo que les decía de esta mercadería que está llegando a los Estados Unidos. También hay que decirlo con cierta demora en lo que tiene que ver con el traslado, ¿no? Con el transporte marítimo hacia los distintos puertos de los Estados Unidos. Eh, el consenso de analistas entonces está estimando, a pesar de todo esto, para el precio de las acciones, que al final es lo que nos interesa a nosotros, un precio objetivo a 12 meses de $240. Eso sería un alza realmente muy importante. Tiene la resiliencia y tiene el management para poder llegar a esos valores. Todo va a ser muy importante los próximos balances, ¿no? Cómo realmente lleguen los próximos balances. Vamos a ver otro segmento de consumo, a ver cómo viene la resiliencia del consumidor. Vamos a hablar de Mastercard, otra de las empresas que hemos analizado, una de las empresas que a mí más me gustan porque cuentan con un management que trabaja en silencio y que se viene acomodando un poco a la tecnología y a lo que viene hace muchísimos años. Les diría que por un paso por delante de Visa cuando uno compara las dos compañías. Vamos a ver en esta placa número 3 cómo fue el crecimiento de ingresos, que tiene un crecimiento justamente de ventas del 14%, con un crecimiento de costos solamente del 10%. O sea, claramente acá tenemos esa ventaja competitiva de poder sumar cada vez este efecto red, de poder sumar cada vez más ingresos a nivel escalable, por supuesto, y que los costos no superen esos ingresos. Así que acá tenemos una brecha realmente muy positiva con un 6% de nuevos plásticos emitidos. También es un dato muy importante. También hay que aclarar que, como les decía, Mastercard está avanzando en dos frentes muy importantes para la supervivencia del negocio en el futuro, que claramente tiene que ver con la ciberseguridad, con la adquisición de nuevas compañías que le ayuden a combatir el fraude y los ciberataques, por supuesto, que pueden llegar a tener cualquiera de sus sistemas y sus bases de datos. Eso es un dato muy importante, es una información muy importante, porque lo hablábamos en el último informe. Se hizo una adquisición por una empresa justamente que no tenía nada que ver con los sistemas de pago, sino con la ciberseguridad y la inteligencia artificial también integrada en ese sentido, ¿no? Y eso es muy importante. Y el segundo frente que está atacando Mastercard me parece que con mucha sapiencia, con mucha necesidad, por lo menos para lo que viene, es que se puedan incorporar todo lo que es el mundo cripto al mundo del pago, ¿no? A los medios de pago. Por eso tiene no solamente acuerdos con diferentes exchanges del mundo como Crypto.com, como Metatask, son realmente exchanges muy importantes en el mundo y que tienen la posibilidad de brindar una tarjeta
una Mastercard, por supuesto, un plástico o una versión digital en la que uno pueda, y de acá a unos años que podamos ir, eh, bueno, adhiriendo o por lo menos sumando el servicio de pagar con criptomonedas. Vamos a ver cuál es la criptomoneda. Mucho se habla de XRP, de distintas criptomonedas que van a ser como de uso más comercial y van a quedar las más grandes, Ethereum y Bitcoin, como una cobertura más de tipo de cambio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo estos dos frentes muy importantes para Mastercard que poco tienen que ver con la escalada de su propio negocio, sino que tienen que ver con protegerse y poder avanzar hacia el futuro con estos acuerdos comerciales en cuanto a cripto y a la ciberseguridad, como les decía. Hay un consenso de analistas también que estiman el precio de sus acciones con un 10% arriba de la cotización actual, que está rozando los $560 aproximadamente al momento de hacer este video. Y la tercera compañía, un segmento totalmente diferente, para que veamos también cómo viene el consumo, es O'Reilly, que es O'Reilly Automotive, que es una empresa que vende autopartes, tiene CDR, tenemos CDR en la bolsa local, así que tenemos la posibilidad también de invertir con pesos desde nuestras cuentas comitentes, y que es una empresa básicamente que se dedica a vender autopartes de vehículos con un servicio especializado de mecánica, en donde uno puede llevar el vehículo, y también la venta de productos de autopartes de muy buena calidad, y esto también es un poco el modelo, como hablábamos en algún momento de Costco, es un modelo donde la fidelidad del cliente es algo realmente muy importante y que se necesita mantener en el tiempo, por supuesto. Tienen más de 6.416 tiendas operadas en 48 estados de los Estados Unidos, prácticamente cubriendo todos los Estados Unidos, Puerto Rico, México y Canadá también, con la posibilidad de escalar hacia otros mercados también. Eso es algo que está pensando la compañía, al mismo estilo que hace Costco, que también tiene tiendas abiertas en China, por ejemplo. Es un modelo muy similar a este, como les decía, y que tiene esa necesidad de poder cubrir en calidad y en servicio al cliente, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver esta quinta placa, esta placa sobre O'Reilly. Estamos viendo los estados consolidados, donde vemos también ahí eh, que quiero hacer hincapié en un dato particular, ¿no? Ventas que realmente no son importantes, ventas que crecieron el 3,7%. Es una empresa que muy consolidada, que hace muchísimos años que está en mercado, hace más de 50 años que está en mercado, y tiene, por supuesto, una clientela muy fiel, pero que es una empresa ya consolidada, donde no vamos a ver un crecimiento de los ingresos muy, muy importante, ¿no? En este caso es solamente el 3,7%. Acuérdense de este dato porque vamos a ver el tema cotización de acciones y vamos a ver cómo eso, hay eh, una resiliencia y digamos, por parte de los inversores, un enfoque sobre la calidad del negocio realmente muy importante. A pesar de haber crecido el 3,7%, vemos que tienen costos también relacionados al 4%. En ese sentido, se fue emparejando, pero un dato que les quiero marcar es la importancia del poder de recompra de acciones, que a veces nosotros siempre lo mencionamos desde este espacio, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque no solamente la idea es sacar acciones de circulación, como para que nosotros como inversores tengamos una porción cada vez más grande de la compañía, sino que también hace cuestión a cuando nos presentan el balance y en este caso los beneficios por acción, ¿no? Han recomprado 400.000 acciones por más de 550 millones de dólares a un precio promedio de 1.297 en el último, $1.297 en el último tiempo. Es el precio, hoy está rondando los 1.400, lo vamos a ver en la próxima placa. Ahora, sin esa disminución, sin ese poder de recompra de acciones, el beneficio por acción que hoy está mencionado en este estado de resultados como $9,35 solamente hubiese sido de $9,05. O sea, un valor mucho menor a los $9,20 de lo mencionado, como pueden ver en el mismo periodo interanualmente, ¿no? Entonces, es muy importante también prestar atención a estas recompra de acciones siempre y cuando se hagan bueno, con poder de crecer en el futuro, ¿no? Y es un mensaje también muy importante, como siempre se menciona, de encontrar las acciones por lo menos a un valor razonable de lo que está cotizando en el mercado, ¿no? Y es una
perspectiva de crecimiento que también está rondando lo conseguido por la compañía, entre el 2 y el 4%. No es una empresa que crezca demasiado, ¿no? Vamos a ver cómo también le impacta el tema de los aranceles, es algo totalmente incierto. Entonces, lo que estamos viendo acá es en tres segmentos de negocios diferentes, con los medios de pago con Mastercard, con la venta de autopartes, un negocio en donde prácticamente todos necesitamos en algún momento reparar y en momentos de crisis tiene el negocio esa resiliencia, ¿no? No hay cambio de auto, sino que hay una mejora o hay por lo menos un recambio de piezas que hagan todavía funcionar el vehículo durante un tiempo más. Tiene por lo menos esa anticiclicidad, digamos, el negocio, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar ahora, más adelante, es esta placa, la última placa que tiene que ver con cómo fue el rendimiento o por lo menos los retornos de las acciones en el último año, ¿no? Un año que veníamos hablando al principio del video como fue un inicio de año bastante difícil, con un inicio de año realmente parejo para todos, con después las sospechas y la concreción de lo que tiene que ver con esta guerra comercial respecto de los aranceles, ¿no? Que todos conocemos. Fíjense cómo el mercado, y esto es a partir del 1 de enero de este año, fíjense cómo el mercado, a pesar de las ventas que no tienen un valor exponencial, y esto también es importante que lo podamos llegar a entender, la calidad siempre paga, la calidad siempre el mercado la respeta, y si bien tuvo una baja, como vemos en las tres a partir de abril, que fue a partir del 2 de abril, fue el famoso día de la liberación y el anuncio de Trump con los carteles y las tarifas que le iban, los aranceles que le iban a cobrar a cada uno de los países, a partir de ahí vemos como hay prácticamente una recuperación de O'Reilly, por lo menos lateralizando el precio de las acciones. Eso quiere decir que a pesar de un inicio muy bueno y a pesar de esta caída, O'Reilly está teniendo una rentabilidad del 18,6% al momento de hacer este video. Así que vemos como el mercado también, en el fondo, no termina siendo tan tonto como parece, no termina entrando tan en pánico como parece, sino que a los verdaderos negocios y a los negocios de calidad, que son los que tratamos de hablar en este espacio, siempre son los que al final tienen esa recuperación mucho más rápida, ¿no? Y son los negocios que al final permanecen más en cartera y no entran tanto en esa tendencia de venta, ¿no? Vemos una diferencia sustancial con el tema de Amazon, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con tecnología sí que sufrió. Vemos una recuperación en Meta, por ejemplo, en el último tiempo. En la semana pasada también presentó balances y tuvo una recuperación muy importante. Todavía no llegando a los valores previos, pero sí que tuvo una recuperación muy importante. Acá Amazon también tratando de llegar al piso de lo que fue, recuperando por lo menos valores del principios del 2025. Y Mastercard también, un poco con la misma, fíjense cómo sube bastante, ya no es lateral, sino que está tratando de recuperar valores anteriores, superándolos a lo que tiene que ver con el inicio de año y sobre todo con lo que fue la previa al mes de abril, creciendo un 6%. Por eso, la moraleja es, el mercado siempre paga calidad, hay que estar muy atentos, siempre hay que armar una cartera que tenga esa fortaleza, esa cobertura con negocios de calidad, que por supuesto cuando el mercado baja va a sufrir, por supuesto, pero los negocios de calidad en el corto plazo, mucho antes de lo que se piensa, a veces recuperan mucho más rápido que esas acciones o esos negocios donde siempre tenemos alguna duda mayor al respecto, ¿no? La pregunta más importante, y quiero cerrar con esto el video, la pregunta más importante que nos debemos hacer como inversores es ¿qué negocio se merece mi capital? En definitiva, nosotros vamos a convertirnos en socios de un negocio y tenemos que prestar mucha atención a poder responder esta pregunta. Les dejo mis redes sociales, me encuentran en Instagram como @finanzasconvalor. Espero que les haya servido el video, nos vemos la próxima.